Bueno, pues vamos a situarles sobre lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con el Partido Socialista, el mismo que esconde a Zapatero y esconde la bandera de España. Todo esto ha pasado en esta última semana. Vean el vídeo que les ha preparado Sandra Bárez. 28 de octubre de 1982. La imagen de Alfonso Guerra y Felipe González con las manos entrelazadas en el balcón del Palace abre el álbum fotográfico del PSOE. Es la foto del primer triunfo socialista en España, recordado por veteranos y jóvenes con orgullo de partido. Pero esta otra foto, la del 14 de febrero de 2004, parece querer ser eliminada del calendario de efemérides socialistas. De hecho, muy pocos se acordaron del 10º aniversario de la victoria de Zapatero en las elecciones generales. No hubo ni acto, ni declaración oficial, ni comentario en redes sociales. Tan solo Carme Chacón, una de las ministras mejor tratadas por el expresidente, recordó aquel triunfo en Twitter con estas palabras. Hace 10 años. Hoy, que se degrada la democracia, las mujeres perdemos libertades, suprimen derechos, privatizan servicios. Gracias, Zapatero. Ni siquiera en el acto que el Comité Federal tuvo este fin de semana en Ferraz se mencionó el aniversario. Y López Aguilar, ministro de Justicia durante la etapa de Zapatero, manifestó su desazón por ello. Rubalcaba se justificó con el 11M, del que también se cumplían 10 años. Pero a Zapatero tampoco se le invitó a asistir al funeral de Estado en la Catedral de la Almudena, algo que desde las filas socialistas se ha calificado como un descuido imperdonable. Y es que muchos exaltos cargos consideran que hay una estrategia deliberada por parte de Rubalcaba para borrar a Zapatero de la historia del PSOE. De hecho, se han cuidado mucho de colocar en la lista de las europeas a antiguos ministros del Gobierno. El que fuera cabeza de lista en las elecciones anteriores al Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, ha sido relegado al 4º puesto. José Blanco al número 10 y Trinidad Jiménez o Jesús Caldera tampoco han tenido suerte. Ni siquiera la que fue mano derecha de Zapatero durante 6 años, María Teresa Fernández de la Vega, recordó a su mentor. La exvicepresidenta estuvo en Barcelona en la presentación de una novela editada por la fundación que preside Mujeres por África. No dijo una sola palabra de política. De hecho, de la Vega, con su nueva imagen, parece querer borrar esa etapa de su vida. Bueno, pues eso ha hecho el Partido Socialista esta semana con Zapatero y el Partido Socialista, su candidata a las europeas, se va a dar un mitin en Cataluña y resulta que vean ustedes las banderas que lucen en ese mitin, ahí la están viendo, la europea y la catalana, y la española no existe. Señoras y señores, Partido Socialista Obrero Español, en un mitin para que se les vote para ir a Europa. Así que nosotros les estamos preguntando esta mañana, ¿se avergüenza el Partido Socialista de Zapatero y de la bandera de España? Ustedes, a las pruebas me remito. No se le cita en ese aniversario, 10º aniversario, se dice que es porque coincide con el 11M y se esconde la bandera de España. No son capaces en un mitin de sacar la bandera de España. Y está con nosotros alguien que ha presidido una comunidad, la Comunidad Navarra, que ha sido 30 años parlamentario en España, primero senador, luego diputado, y que acaba de escribir un libro precisamente sobre el atentado que cambió la historia de España, sobre esa historia de España que es el legado que nos ha dejado José Luis Rodríguez Zapatero. Jaime Ignacio, ¿qué te parece estas noticias que estamos contando hoy, precisamente al hilo de tu libro y al libro de la actualidad? ¿Qué le pasa al Partido Socialista? ¿Se avergüenza de Zapatero y de la bandera de España o es su estrategia? Bueno, yo creo que no es la primera vez que ocurre en Cataluña. En Cataluña los mítines siempre han escondido la bandera de España. Yo no recuerdo que haya en las hemerotecas, bueno, en los, ¿cómo se llaman? Los archivos de audiovisuales. No creo que encontremos ninguna bandera de España en un mitin del Partido Socialista de hace muchos años. Pero eso que hoy que se acaba de ver, eso sí que es una violación de la legalidad, porque si presiden las banderas, que era el caso que hemos visto, la bandera de España tiene que ocupar el lugar preferente. Por lo tanto, ese mitin ya implica una vulneración radical. ¿En un mitin también tiene que presidir la bandera de España? Si se ponen las banderas de forma oficial, como estaban ahí puestas... Puedes no ponerlas, pero en el momento que las pones... Si las pones, tienes que respetar siempre la prioridad y preferencia de la bandera española. Y eso no lo hacen. Pero bueno, esto es porque se avergüenza el Partido Socialista, es lo que estamos preguntando, ¿o es el Partido Socialista en estado puro? Es que el Partido Socialista pues tiene sus estrategias, sus tácticas en cada lugar.
particular. En Cataluña se ha dado una circunstancia que a mí me ha parecido siempre muy penosa y era, cuando llegaban las elecciones generales iba el candidato Felipe González normalmente, en otros tiempos, y convencía a los llamados charnegos, es decir, a la cantidad enorme de personas que no habían nacido en Cataluña, que el PSOE seguía siendo el gran PSOE nacional español. ¿Y quién se beneficiaba de eso? Pues los burgueses socialistas de Cataluña, Maragall y compañía, que lo que hacían, que eran nacionalistas de mente, pero que se aprovechaban precisamente de esos votos para su propio interés personal. Eso es muy lamentable y eso es lo que ha estado ocurriendo. Y lo que pasa es que eso ya tiene muy poco recorrido, porque en estos momentos el Partido Socialista de Cataluña, después de sus bandazos y de sus virajes, pues está en caída libre. Entonces, para desgracia de todos. En tu libro, Jaime Ignacio, analizas, le conozco desde hace tantos años que me permito tutearle a Jaime Ignacio del Burgo, y además le tengo cariño y es público. Te he presentado algún libro. Me has presentado algún libro hace ya muchos años, hace muchos, pero bueno, no vamos a decirlos, no vamos a decirlos, pero bueno, me encanta, tú analizas aquí las consecuencias del zapaterismo, de este legado, este cambio que lo produjo el atentado del 11M. ¿Qué es lo más grave que nos ha dejado Zapatero, no solamente en la crisis económica, sino política, crisis política institucional de España? Bueno, pues para mí lo fundamental de Zapatero es que él ha dinamitado las bases y los fundamentos del sistema constitucional español. En primer lugar, relativizando la idea de la Constitución. Nada más en su discurso de investidura ya anunció que, bueno, pues que habría que hacer 4 reformas constitucionales, pero ¿eso por qué lo hizo? No lo hizo porque si se examinan esas 4 reformas, una de ellas que está todo el mundo de acuerdo, es en lo de la sucesión a la corona, pero todo el resto pues son nimiedades que no tenían gran trascendencia. Pero ¿para qué lo hizo? Sencillamente para poner el debate de la relativización de la Constitución encima de la mesa. La Constitución puede ser modificada. ¿Y por qué? Porque él tenía en su cabeza 2 objetivos. Uno, la negociación con ETA, que requería terminar con un nuevo marco político para el País Vasco que probablemente desbordaba el ámbito constitucional. Y que ocultó en su discurso de investidura. Que no dijo ni una palabra sobre eso. Y negó muchas veces. En ese momento, y luego bueno, nos mintió. O sea, la etapa de Zapatero es una mentira permanente. Miente en relación con ETA, pero todo el proceso de negociación con ETA es una mentira permanente. Que, por cierto, a mí me hace mucha gracia que Rubalcaba pretenda establecer una distancia entre Zapatero y él, pero si él estaba sentado en el Consejo de Ministros, pero no solamente eso, es que él participó directamente en todas esas conversaciones que mantuvo de forma bastante falsaria Zapatero con ETA. Bueno, pero luego además el otro gran tema que estamos viviendo ahora es el tema de Cataluña. Cuando él se fue a Barcelona en un mitin y dijo: yo aprobaré cuando todavía ni siquiera pensaba que iba a ser presidente, el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña, en los términos siempre que tenga una gran mayoría que lo sustente, pues eso ya condicionó, precisamente, incentivó a los nacionalistas a ir a un estatuto de máximos, que luego fue muy problemático intentar podarlo, que es lo que finalmente hizo el Tribunal Constitucional en muy pequeña medida y tal. Y eso es fundamental. Y luego hay otro gran pilar de la Constitución, digamos, del sistema, que ha sido dinamitado deliberadamente por Zapatero, que tampoco lo anunció además en su discurso de investidura, que es la memoria histórica o la desmemoria histórica. La memoria histórica es romper con el espíritu de la transición. La transición se hizo, hoy día está de moda el descalificar la transición. La transición fue un proceso ejemplar en el que la gente se sintió con un idealismo puro y sin límites, en la idea de que había que aprovechar la oportunidad de hacer un nuevo cambio para que en España hubiera una auténtica democracia basada en la reconciliación y la conciliación de todos los españoles, y por lo tanto el pasado lamentable que teníamos en ese sentido tenía que quedar enterrado, y ahora Zapatero lo ha desenterrado. Por lo tanto, Jaime Ignacio, yo coincido en la tesis tuya del libro, que cuando la gente dice, esto lo digo yo, no lo dices tú, pero cuando la gente dice ya vale de la herencia de Zapatero, yo soy de las que pienso que la herencia de Zapatero
la van a heredar nuestros bisnietos, porque no es una herencia económica solamente, es una herencia de una crisis profunda institucional de las instituciones en España, de valores constitucionales. Es una crisis que ha hecho aguas todas estas patas que acabas de relatar, y por lo tanto esto no se resuelve de hoy para mañana, ¿no? Sin embargo, hay algo que también tengo que decirlo en honor a la verdad, y no sería justo atribuirle a Zapatero todo el desastre que en estos momentos estamos viviendo. Hay dos elementos o tres elementos que son también que contribuyen y que él no ha sido el desencadenante. Uno, la corrupción; otro, el descrédito de la corona; y tres, el descrédito de la política y de los políticos. Yo creo que es la conjunción de esas tres cuestiones, más toda la herencia. Pero claro, la herencia se recibe, o sea, la herencia, ya está bien de la herencia, ¿no? Pero es que la herencia está aquí, la tenemos nosotros, la vivimos nosotros, de manera que es una herencia que desgraciadamente no le afecta solo al señor Zapatero, nos afecta a todos los españoles. Y entonces todo esto junto, más la crisis económica, que hace que mucha gente se indigne, y con razón, de su situación, pues entonces, claro, hace un cóctel explosivo. Y ese cóctel explosivo, yo pues al final hago un canto a la esperanza y digo, bueno, pues al final de todo, pues España ha pasado ya muchas crisis, pero claro, a veces las crisis españolas son terribles, y hay que pasarlas y hay que vivirlas, y yo no quisiera esa experiencia. Abro ya la mesa, pero porque los datos, los hechos son los hechos, y hay cuestiones que conviene recordar, ¿no? No es para volver al 11M, ya dedicamos varios programas especiales la semana pasada, pero hay un dato que objetivamente a mí me ha resultado muy revelador, porque se nos olvida. Quien primero junta históricamente el terrorismo de ETA con el terrorismo islamista no es precisamente el Partido Popular. Jaime Ignacio del Burgo, ¿quién fue? Pues fue el diputado Estrella. Estrella no es diputado, no es como juez Estrella, no, de nombre Estrella. El diputado Rafael Estrella. Rafael Estrella. Hay una entrevista que yo, como tengo muy mala memoria para recordar exactamente las cosas, me dice: Julia Navarro, gran escritora. Y colaboradora de este programa. Y magnífica que está periodista. Promocionando su libro. Que a la que conocimos ya desde los años de la transición también. Pues le preguntó el año 2001, la revista Tiempo, 1 de octubre del 2001, cuando todavía no se pensaba en nada de los terroristas, se había producido el 11S, y le pregunta: ¿está ETA conectada con el terrorismo islamista? Respuesta de Rafael Estrella, que entonces era el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, nada menos, de todo el conjunto de las naciones que forman la OTAN. Y dice: parece evidente que sí, y que los servicios de información tienen noticia de ello. Esto es lo que a mí me movió a hacer una pregunta en la comisión del 11M, y dije: oiga, señor, el compareciente era el jefe de la UCIE, que es el organismo que se ocupa en la policía de ir contra el terrorismo islamista. Le dice: oiga, ¿han ustedes investigado alguna relación entre ETA y los islamistas? Y hubo risas en la sala, hubo risas, ¿eh? Yo estuve en esa sesión. Pues entonces habrías visto las risas en la sala. Y entonces yo saqué la revista y le dije: no, mire, no se rían tanto, pero es que yo lo hago esta pregunta por esto. Y me dice: no, nunca hemos investigado esto. Bueno, claro, pues ya está. O sea que fíjense ustedes, el representante del Partido Socialista Parlamentario, Rafael Estrella, en la OTAN, y resulta que es el primero que dice que el terrorismo de ETA y el islámico están relacionados. No lo digo yo, ni lo sugiero, ni lo avalo. Es un hecho histórico, y así se lo estamos contando.